Buenas, buenas, buenas y santas. Domingo de lluvia en Mar de Cobo. Temperatura ambiente, no tengo idea, pero no hace frío. Yo estoy con esto porque como duermo cuasi en bolas, no va a quedar muy prolijo que así salga. O por ahí sí, tengo más seguidores, ¿vio? Ay Dios, hoy tengo mucho sueño. Muchas cosas pasaron ayer, un día intenso, intenso, que ya se van a ir enterando, porque también eso, hasta que cierre estos capítulos van a ser parte de la historia, pero esos van a ser más frescos. Bueno, murió mi hermano en Brasil y empieza la historia de desesperación, angustia, silencio, nadie llora, nadie habla, la única que lloraba como una marrana era yo. Mi madre termina en estado medio catatónico en la cama, no quería moverse, no quería hablar. Mi padre trabajaba todo el día y no lloraba, porque de esas cosas ya habían pasado, ¿no? Ya no se podía hacer nada. Silencio, silencio. Mi hermano mayor se había puesto de novio con una chica amorosa, deciden casarse en ese año o al año siguiente, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo, pero sé que se iban a casar. Y me acuerdo porque mi hermana, que era chiquitita, el día del casamiento se puso a llorar y decía, no, no, porque no quiero que se vaya como se fue Arturo. Así que sí, que en ese momento o en ese tiempo mi hermano se iba a casar. Todos en silencio. Nadie hablaba de la muerte porque era como hasta tabú también. Como que de esas cosas, como la familia tan renombrada y tan espectacular había tenido este accidente. De eso no se hablaba. Y como mi madre estaba en la cama, totalmente drogada, empastillada, Moniquita se hizo cargo de la casa, de su hermana, de su madre. No me acuerdo si fue al año, año y medio, algo así. Mi mamá se le ocurre hacerse como una lipoaspiración en el estómago porque ella tenía el vientre con muchas estrías y eso no le gustaba, y mi vieja era supuestamente muy estética y se cuidaba mucho de afuera, de adentro no, emocionalmente no, pero de afuera, y se hizo una lipo que calculo que con su angustia de la muerte de su hijo y la angustia de todo lo que estaba viviendo y que no se hablaba y que no se comentaba y no se lloraba, eh, cuando se hace la lipo en la panza, donde hoy puedo entender por todo lo que Moniquita fue recopilando, el estómago, la panza, toda esa zona justo abajo del vientre, que es el chakra del placer, en el estómago es el chakra de las emociones. Se le hizo un quilombo que terminó detonada en la cama por meses y meses y meses. Y ahí iba Moniquita limpiando, cocinando, atendiendo a mi hermana, llevándola al colegio, haciendo todo para atender a esa madre que estaba detonada. Al tiempo, voy a tratar de resumir, al tiempo, mi vieja decide meterse en Rotary Club como la presidenta porque ella tenía que mostrar su fortaleza y su entereza y su capacidad de resolución después de semejante episodio vivido. Y ahí fue mi vieja con mi viejo como presidente del Rotary Club Mar del Plata. En ese tiempo, cualquier personaje que yo llevara a casa como
novio era mal visto. Aparte que no me dejaban salir, porque como yo era la hermana más chica, la nena más chica de la primera camada, estaba mi hermanita, pero era muy chiquitita mi hermanita. No, mi Moniquita no podía salir, no podía hacer nada, tenía que estar en la casa cuidando, limpiando, fregando y atendiendo. Mi madre, ay Dios, cómo me cuesta traer los recuerdos, porque se me mezclan, pero era de terror conmigo, de terror. Yo no sé si eran celos, competencia, no sé, pero era de terror. Y terriblemente agresiva. Siempre lo había sido. Pero después de este episodio, era como que se había agarrado a eso, a la muerte de mi hermano. Y entonces era peor, era más mala. Y las amigas de ella que me conocían, o mis tías, cuando la veían en esa agresividad, me decían, no, tenés que entenderla porque pobre, perdió un hijo. Y yo decía, mi mamá no está así porque perdió un hijo. Siempre fue así. El hijo después, la pérdida del hijo, como que le dio la bandera de la justificación de su malestar, por así decirlo. Bueno, horrible, horrible, esa situación fue horrible. Mucho silencio, mi hermano ya estaba casado, se había ido, así que yo me quedaba solo en mi casa con todo ese quilombo. Y bueno, para no hacer tan larga la historia, porque la verdad que fue feo, a la edad de los 17, ya se ve que por distintas situaciones emocionales en la familia, que todo se tapaba, todo se escondía, mi viejo, que fue bastante, no sé cómo poner la palabra, atorrante no, garca y no sé, manipulador puede ser. Empezó a manipular mal ciertas finanzas de la empresa. Ya de por sí había quilombo en Argentina, donde se habían cerrado las exportaciones. Bueno, tuvo un quilombo bárbaro. La cuestión es que la fábrica empieza a entrar en quiebra. Mi hermano mayor era como el que manejaba la fábrica y era como que él la iba a rescatar. Viajaba como loco por toda la Argentina, descuidaba a su familia. Y mi mamá pedía los cheques para seguir comprando sus bellezas, sus perfumes, sus cosas. Dicho de eso, nunca tuve tampoco una interacción de mamá e hija donde complicidad de lo que fuere, de maquillaje, usar el perfume, ¿no? Porque mi vieja ponía todo bajo llave y no me dejaba usar nada. Y en esa etapa era como, ya vuelvo a decir, era como que se había exasperado toda la agresividad que ya de por sí mi vieja traía, pero con esa situación era como que se justificaba y entonces vamos a pegarle a Moni porque Moni resiste. Y ahí iba la Moni, con su sonrisita tratando de hacer las cosas bien y estaba como, a ver, es horrible hoy decirlo, pero, y no lo voy a decir, pero estaba como encerrada en mi mundo y no quería escuchar. Cuando mi vieja me decía algo era como, ajá, y seguía adelante porque no había una, no pegaba una. La secundaria me iba para la mierda, porque nunca me interesó estudiar. Después del episodio ese de la M, yo dije, acá son todos unos bolaceros, toda una mentira, nadie te explica nada y todos ni se ocupan de cómo estás vos. Excepto un profesor en la secundaria, que falleció ya, que lo amé con locura, el profesor Copelo, que, claro, al verme a mí tan así, tan perdida con esta situación, el tipo no me tomaba examen, me cuidaba, me cuidaba y me terminaba de enseñar distintas partes de la materia de matemática en su casa. Nunca lo voy a olvidar a Copelo, siempre fue el que más gamba me hizo. Después los demás era como,
En ese momento también había entrado en un colegio de secundaria que era una pedorrada, lo más grande que podía haber. El colegio Day School, que se habían separado y lo habían hecho en un terreno de porquería. Perdón que estoy moviendo la cámara, pero... Ay, esa gata. Pero bueno. Bueno, nada, situaciones en la secundaria que eran una pedorrada. Y yo nunca, por mi forma de ser, tan pajarito en la cabeza, nunca pegaba con nadie. Mis compañeros eran como todos los piolas, los que salían, los que se ponían en pedo, algunas chicas que ya habían recontra tenido sexo y habían tenido abortos y... abortos. Para esto, mi mamá, después de ese episodio de mi hermano, le agarró como una furia y era como que si hubiera vivido en este momento con el tema de los pañuelitos verdes, mi mamá hubiera sido la capitana. Se jactó en cada cena, en cada lugar que iba, de los abortos que se hacían. La cantidad de abortos que se había hecho, yo creo que en el momento de morirse, que se murió como a los 70 y pico, ya debía tener 890 abortos, porque ella era como que se jactaba de eso. Y también se jactó que el único aborto que no se hizo fue de mi hermanita en esta etapa de su vida, y entonces era todo que mi padre le había querido abortar a mi hermanita, todo era tan oscuro, tan perverso, ¿no? Tan perverso. Que bueno, yo hacía lo que tenía que hacer, porque estaba viviendo bajo el techo de ellos y hacía lo que tenía que hacer. A los 17 años más o menos me pongo a trabajar en una feria que se llamaba USIP 81, casi en el puerto, vendiendo lata de pescado. Y ahí había un muchacho que me llevaba 10 años y medio más que yo. Tenía 10 años y medio más que yo. Y entramos con ese muchacho en un circo de quién era el más astuto en lo que era supuestamente la conquista. ¿Quién era el más astuto? Él trabajaba, tenía su stand, que era del padre, y mi stand estaba adelante del de él. Bueno, todo esto así cortito y medio mezcladito, porque acá empieza la gran parte de la historia que me viví, que uno es artífice de su destino, en esa historia donde me dolió profundamente y lo más triste de ahora en adelante es cómo me vendí por tanta situación pedorra vivida y no peleé ni defendí mi ser. Tal vez hubiera sido distinta la historia de mi vida hasta hoy, pero es la que me tocó, la que elegí por distintas circunstancias, pero por suerte y gracias a Dios entendí y hoy soy lo que soy y defiendo a muerte mi forma de ser. De acá en más, justo, qué bueno, un domingo empieza la historia de Moniquita con este muchacho. Nos estamos viendo.